estamos de acuerdo en que el discurso o el lenguaje o la forma en la que hacemos uso del lenguaje, pues no es algo que surja de nuestra propia conciencia, ni de nuestra propia voluntad, ni de nuestra propia libertad, sino que, al menos el psicoanálisis, me gustaría que tú me corroboraras si también dentro de la lingüística se piensa esto, pero al menos dentro del psicoanálisis se entiende que el lenguaje es esto que está en mí, pero que habla más allá de mí y que pues me da este lugar y del que yo soy un efecto. Entonces, por lo tanto, no podríamos pensar que yo que yo organizo y coloco las palabras, ¿no? Porque a veces podríamos dar la imagen de que yo digo, yo soy Javier. Dice, sí, pero digamos, esas palabras tú, no, tú las elegiste, o tú elegiste lo que eso significa, o tú elegiste lo que te hace sentir, o todas estas cuestiones que son consecuencia del lenguaje. ¿Tú qué piensas de eso? Creo que como bien dices, existe una complejidad de la lengua misma. Para ti, desde el psicoanálisis, como tú dices, o sea, no podría... Nos determina. O sea, el lenguaje te determina. Sí. En los procesos de adquisición del lenguaje o de la lengua, entre ellos hay existe el proceso de adquisición de la lengua escrita. Y ese proceso de adquisición de la lengua escrita, hablábamos que es mucho más complejo que la lengua oral, porque la lengua oral, por ejemplo, tú lo dices y de repente va y va fluyendo. Y cuando se da el proceso, por ejemplo, en un niño, cuando adquiere el lenguaje oral, se da porque está en interacción social con alguien, ¿no? Y lo va haciendo por imitación y va aprendiendo por cierto juego de imitar o de escuchar, pero se da con la interacción misma. Y el lenguaje escrito es mucho más complejo porque sucede que a veces, no sé si te ha pasado a ti, pero Uh-huh. es como, es que yo no quería, o sea, esto que yo estoy pensando no es lo que dice la hoja, o sea, no es lo que Exacto, escribí. sí. Porque ya hablaba también con Débora de este problema. O sea, cuando uno escribe, hay veces que tú dices, voy a escribir, voy a sentarme a escribir, y no se te ocurre nada, por ejemplo. O hay veces en las que te da una necesidad muy imperiosa de escribir y que yo soy de la idea de que más bien las palabras como que se plasman. O sea, uno no elige qué palabras escribe, sino que simplemente se pone a Claro que para escribir y mí, o van sea, surgiendo. desde la corrección de estilo te voy a decir, o sea, yo sí, claro que, o sea, yo te podría decir desde la corrección de estilo y Claro, desde el lenguaje literal te diría, sí, claro que yo sí elijo qué pongo, qué sinónimo queda más, o qué, o qué, no sé, qué adjetivo calificativo queda más. Si por ejemplo, de repente es uh-huh. como de, o sea, ahorita que estoy en el área de publicidad es mucho como, esto suena mejor, o esto no suena tan bien, quítalo, o sea, Sí, claro. desde ese punto de vista, si quieres decirlo así, o sea, en la lingüística podría decirte, bueno, en la parte de corrección de estilo o en la parte de ortografía o en la parte de escritura, si bien sí puedo cambiar lo que digo, pero también o sea, para la lingüística hay una rama en la lingüística aplicada justamente para la sociolingüística entra como en esta parte en el que en algún momento interactúa con psicólogos Uh-huh. y entonces entra a estudiar estos problemas que se dan en el lenguaje cuando una persona se va a otro país y no quería cambiar su lengua o cuando tiene que ser obligado a cambiar su lengua y qué rasgos pasa o cuando trata de no sé cómo decirlo, con las personas indígenas podría suceder que de repente tratan de esconder o ahora ya con la La defensa, lengua. mucho con la defensa de los derechos de las lenguas, lo cual me parece excelente, ¿no? Porque también es una concepción del lenguaje y una concepción de su mundo. Pero en algún momento sí era como cuando discriminas una lengua o cuando discriminas algo para la persona que está siendo discriminada y que tiene que tal vez de repente reprimirse de su lengua misma, entra un juego muy fuerte. O sea, Claro. ¿qué sucede en una escuela cuando critico cómo habla mi compañero? Entonces, tal vez el compañero intente no decir cierta palabra o Uh-huh. no caer, o sea, y entonces
hay una reflexividad en el lenguaje, pero decíamos hasta qué punto hay algo que es la conciencia del lenguaje, la percepción del lenguaje, las actitudes que emitimos a través del lenguaje, porque lo cierto es que también el lenguaje nos trae una identidad y nos definimos a través del uso de la lengua. Nos encierra ¿Hasta en qué ciertas punto, estructuras. no? Sí. Si me obligan a cambiar tal vez en alguna situación la lengua que me enseñó mi mamá, ¿qué implicaría para mí eso? Como puede ser que para alguna población pueda ser como el tajar su identidad. ¿Y qué implica eso? O sea, ¿qué implica que yo no pueda hablar mi lengua? Me parece, o sea, si habláramos desde la historia, en la historia misma también era como de qué era lo que se conquistaba. Para poder conquistar en economía también se conquistaba primero sobre la lengua. Y eso me parece un punto muy interesante porque Sí. si tú lograbas dominar a alguien en el uso de su lengua, entonces Ganabas todo. ganabas ya muchas cosas porque entonces, o sea, claro, a mí me parece muy complejo el hecho de que no te podría decir si es el lenguaje mismo el que nos domina, pero o si nosotros podemos en cierta manera controlarlo, porque a mí desde el uso de como lingüista te podría decir, a ver, sí existe una norma. Yo me refiero más como a la cuestión de que haya un yo, o digamos en términos filosóficos, un sujeto trascendental o un cogito cartesiano que organiza al discurso, que lo mueve. Porque tú me dices, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? De a lo mejor si yo te digo, oye, escribe bien, o cambia estas palabras, o pone estos sinónimos, y a mí se me pueden ocurrir esos sinónimos. La cuestión es, esos sinónimos que surgieron, surgen porque haya un yo que los ordene. Pero, y hay como mayor complejidad en el sentido de hablar de filosofía del lenguaje es hablar también ya de otra cosa, ¿no? Ok, entonces... O sea, sí. creo que implicaría, sí, nos prestaría para otro podcast, quizás. Y es que sí, de verdad podríamos alargarnos en muchas cosas, pero si a lo que vamos a concluir es que el lenguaje trasciende a uno mismo, yo te podría decir incluso como lingüista que sí. Okay. O sea que, claro que trasciende el hecho de que te puedas definir a través del lenguaje mismo. A mí me parece maravilloso, increíble, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sí. Y creo que eso fue lo que en algún momento me hace a mí, Carla, interesarme justamente por el estudio del lenguaje. Decir, o sea, cómo trasciende, cómo las palabras mismas pueden repercutir en muchas cosas, porque el blanco para cierta cultura no es el mismo para otra. Y ciertas palabras, ¿no? Si nos fuéramos a variantes lingüísticas que a mí me parecen divertidísimas estudiarlas, o sea, no es lo mismo en una cultura que en otra. Concuerdo, sí. Entonces, creo que a mí también como analista eso creo que eso es lo que justamente ahí, o sea, si tú me preguntaras, ok, ¿el lenguaje trasciende y va más allá? Creo que sí, o sea, yo sí te puedo decir sí, porque a pesar de todo, a pesar de que hay una convención social, ¿cómo es que a veces hay malentendidos? Justamente porque tu contexto no es el mismo que tal vez el mío, y todo lo que implica ese contexto, ¿no? Que ese proceso también extralingüístico que tú estudias desde el psicoanálisis también es interesantísimo, porque para mí tal vez lo lingüístico sea como, ok, te dije que me trajeras un vaso de agua, pero ¿qué hay detrás de ese que me trajeras un vaso de agua? Que era algo que siempre, no sé, supongamos, ¿no? Que siempre le decía a mi abuelita, a mi abuelito. O sea, ¿qué hay detrás de eso? Historia, sí. Entonces, esa historia que hay detrás. Una historia determinada y que además tú no elegiste. O sea, o por qué de repente hay muletillas, o por qué de repente hay formas que repetimos en el lenguaje. O sea, en ese idiolecto, que es el estilo de habla que tiene Javier, solo Javier, y que identifica solo a Javier, detrás de ese idiolecto, si yo me pusiera a excavar más, hay una historia, y hay una historia de mi abuelita decía así, o cuando yo empecé a palpar mi lenguaje fue de esta manera y así, o sea, podríamos pasarnos hablando horas de esto.